Y yo daría paso al siguiente panel, ¿qué te Pues parece? vámonos con la Con siguiente charla. nuestra fantástica Mariuz Calvet, licenciada en Derecho y con una larga trayectoria en sostenibilidad, más de 16 años especializada en el sector financiero en el banco HSBC y nos hablará sobre la implementación tan necesaria del gobierno corporativo en las empresas. Buenísimo, pues vamos allá con Marius. Bienvenida. Muchas gracias, Javier, por esta presentación. Me da muchísimo gusto estar aquí. Les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, tengo el gusto de platicarles hoy acerca del tema de el gobierno corporativo, de la implementación necesaria del gobierno corporativo, como título de esta pequeña charla de unos minutos que tengo la oportunidad de tener con ustedes. Y a mí me gustaría comenzar por decir que en el mundo de la sustentabilidad corporativa, el tema de las finanzas sustentables, o lo que llamamos y se ha nombrado este movimiento de ASG o ESG por sus siglas en inglés, que quiere decir, por supuesto, ambiental, social y de gobernanza. En todo este mundo ha predominado el tema del cambio climático, de la descarbonización y la transición a una economía baja en carbono, el tema ambiental en general, el tema de la reducción de consumos de energía, el tema del combate al cambio climático, el tema de la reducción de emisiones de CO2. Ha acaparado los esfuerzos de las organizaciones, la presión del sector financiero por transitar en el tema ambiental ha tomado esta prioridad. Las primeras regulaciones que vemos en mercados un poco más avanzados que los que nosotros vemos en América Latina, donde ya tienen en Europa, en Hong Kong, en el Reino Unido, donde ya tienen regulaciones y exigencias de divulgar o reportar este tema de reducción de emisiones y de combate al cambio climático. Entonces, se ha entendido y se ha ligado los conceptos de ASG y de sustentabilidad con el tema ambiental. Y es muy importante y me encanta que se haya tomado en este evento el espacio de mencionar la importancia del tema del gobierno corporativo, de la G del ASG. El tema del gobierno corporativo no es coincidencia que desde hace mucho tiempo atrás en las bolsas de valores existen requerimientos de divulgación de datos sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, de las que cotizan en las bolsas de valores, de las emisoras. Desde hace muchísimo tiempo, las empresas tienen que divulgar cómo están constituidos sus consejos de administración. Hace muchos años se reporta cuál es el nombre de los consejeros de estas empresas, cuál es la actividad o la especialidad de cada uno de estos consejeros para dar un panorama de cómo se toman las decisiones en esa empresa y de qué capacidades y qué diversidad hay dentro del Consejo de Administración que asesore a la empresa hacia buenos resultados y hacia un desempeño sostenible en el tema de rentabilidad y financiera. Entonces, esto existe desde hace mucho tiempo en las bolsas de valores. Cuando nace, no nace, sino que se transforma todo este movimiento de ASG o de sustentabilidad en donde ya se espera también que la empresa divulgue su desempeño en los temas ambientales y sociales. El tema de gobierno corporativo se inserta como prioritario dentro de todo este mundo de la sustentabilidad corporativa o del ESG. ¿Por qué? Porque es un tema prioritario. Primero que nada, porque, como les decía, desde hace tiempo, la forma en que las empresas se constituyen para tomar decisiones es esencial para poder visualizar si la empresa va a ser sostenible, va a ser resiliente, va a tener una toma de decisiones balanceada y por eso desde el gobierno corporativo se constituye como el andamiaje o el conjunto de instituciones
con las que tiene que contar una empresa para poder integrar todos los temas que tiene que integrar a su negocio. Ahora, el día de hoy, ya no solamente son temas y riesgos financieros y económicos, sino los temas ambientales y sociales. Y todo este andamiaje constituye cómo la empresa lo integra al negocio, toma las decisiones y gestiona el desempeño en estos temas. Una empresa que tiene un andamiaje sólido es una empresa que tiene normado en políticas el desempeño sobre todos los temas relacionados con la empresa. A esto voy que no puede la empresa gestionar un tema como sería el tema de la gestión de los recursos, como serían el agua o los consumos de energía, o las decisiones sobre el reciclaje o la utilización de los residuos o la separación y reciclaje. No puede suceder sin el orden de una política, manuales de desempeño, de gestión, y que esté normado más allá de las personas que lleven a cabo esas funciones. Y lo mismo, por ejemplo, si me voy ahora a un tema de la parte S del ASG, si nos vamos a los temas de diversidad o de género, no puede depender de que haya una persona en el área de recursos humanos o un director general comprometido con el tema de la diversidad. Si esa persona se va de la organización, si no queda normado en políticas, en manuales, hasta en metas y compromisos públicos que estén en los informes anuales de la empresa, en los materiales que se divulgan públicamente, los temas empiezan a diluir y no existe una gestión constante, congruente y sostenible de todos estos temas. Para eso no solamente está la parte de la normatividad, sino también la consolidación de estructuras como comités. Se habla de que dentro de la gobernanza de los temas ASG, o le llaman también gobernanza climática para el tema del combate al cambio climático, tienen que existir comités de los temas ASG en donde se discutan y se prioricen los temas y de ahí se desglose el trabajo hacia adelante o el plan de trabajo, la hoja de ruta para tratar cada uno de los temas. Entonces, es muy importante, y esto es algo que siempre lo he repetido, no existe una gestión que sea sostenible de todos estos temas dentro de una empresa si no existe toda esta institucionalización o este andamiaje de estructuras que requiere una empresa. Entonces, la G del gobierno corporativo es esencial para que pueda existir una estrategia de sostenibilidad en general. Por eso se constituye dentro del término ASG. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un banco? Para darles un caso práctico y específicamente en donde trabajo yo, en HSBC, yo dirijo la parte de finanzas sustentables. Tenemos que tener todo un andamiaje para poder llevar a cabo el financiamiento sostenible con nuestros clientes, es decir, el ligar el avance en sostenibilidad de nuestros clientes con sus necesidades de financiamiento. Eso es finanzas sustentables, es mover los flujos de capital, mover el dinero, mover los recursos que prestamos hacia actividades que etiquetamos como sostenibles. En la G de gobierno corporativo, ¿qué hay atrás de las finanzas sustentables en un banco como HSBC? Lo que tenemos nosotros es, por ejemplo, y me voy a la parte de normatividad, políticas destinadas a cada sector que financiamos. Si financiamos al sector de petróleo y gas o al sector de eléctrico, de electricidad, o al de minero, o al de cementos, o al de autopartes, o al de servicios, o al de consumo, todos los sectores en la economía a los cuales nosotros financiamos tienen una política atrás en donde nosotros desglosamos cuáles son las actividades que nosotros dentro de ese sector podemos o no financiar. Nosotros como banco sostenible
que buscamos y tenemos una meta de descarbonizar nuestro negocio a 2050, en nuestras políticas está, en cada sector, qué actividades de ese sector podemos o no financiar. Entonces, para ciertas empresas hay actividades que si las financiamos representan más emisiones de CO2 financiadas. Entonces, hay actividades dentro de ciertos sectores en las cuales no queremos participar o queremos participar de manera limitada, reduciendo nuestra exposición a esas actividades en nuestras carteras como banco. Pero a la inversa, también hay otras actividades que sí queremos financiar y queremos incrementarlas en nuestras carteras. Por ejemplo, y muy claro, el tema de las energías renovables. Entonces, dicho esto, si no existiera esa política de cómo queremos financiar, que está escrita, que es pública, que todos los ejecutivos de relación y toda la línea de negocio del banco, del ejecutivo al director, al jefe de segmento, al director general, conocemos esas políticas y normamos nuestro comportamiento con ese cliente de ese sector vía estas políticas. Si no existieran, estaría a la discreción de un ejecutivo de relación de decir, le presto, no le presto, lo decido yo, es buen deal, no es buen deal. No tendríamos la formalidad y el andamiaje de decir, voy a basar mi trabajo en esta política. Seguido de eso, cuando nosotros etiquetamos una operación como un bono verde, un crédito verde, un crédito vinculado a la sustentabilidad, que son los productos en financiamiento sostenible, tenemos además una segunda línea como de gobernanza o de gobierno corporativo para autorizar y etiquetar como sostenibles estas transacciones. Ahí está en el gobierno corporativo otra parte importantísima del andamiaje. Tenemos un foro que decide y revisa con personas que pertenecen a riesgos, a producto, a crédito, a sustentabilidad corporativa, a finanzas sustentables, que definen, hasta riesgo reputacional tenemos ahí, definen si esta actividad que estamos etiquetando como sostenible se alinea con las taxonomías mundiales existentes en el tema de sostenibilidad, si efectivamente vía esta normatividad global que hay sobre taxonomías se alinea a esta actividad y entonces se acepta o se rechaza. Entonces, nuevamente, de no existir esta serie de políticas, esta serie de comités de aprobaciones y después todas las estructuras dentro del gobierno corporativo para hacer la auditoría anual de toda la actividad que hicimos en el año con todos nuestros clientes, nos revisamos a nosotros mismos y esa es una estructura de gobierno corporativo para saber si lo que nosotros etiquetamos como finanzas sustentables verdaderamente lo es. Entonces, se los platiqué con un ejemplo muy práctico de un crédito verde que ustedes vean publicado o que una empresa divulgue o lo reporte o lo comunique hacia afuera, tiene atrás del banco que está otorgando ese crédito todo este andamiaje de aprobaciones de cómo proceder en cada caso, en cada sector, en cada tema, en cada momento, con cada actividad. Entonces, ahí les doy un poco el panorama de cómo en esta actividad de las finanzas sustentables, si no existiera este andamiaje, estaríamos nuevamente a expensas de la voluntad, los valores, lo subjetivo del criterio de la persona que lleva a cabo esta operación. Entonces, tiene que haber un andamiaje mucho más completo. Entonces, en la parte de la gobernanza, sí hemos visto que los inversionistas, cuando se acercan, y los inversionistas como este nuevo activista dentro de, como sector financiero, dentro del mundo de la sustentabilidad o de ASG, los inversionistas siempre incluyen cuestionamientos y exigencias sobre el gobierno corporativo. ¿Cuáles son algunos de los temas principales relacionados con el tema de gobierno corporativo? Son muchos indicadores, dependiendo el cuestionario o lo que hay que divulgar o quien exija lo que se reporte.
son distintos los temas y son muchos. Pero un ejemplo les pongo, por supuesto, la existencia de comités de ASG, la existencia de que el tema de ASG se ponga en la mesa en los consejos de administración, por ejemplo, la existencia de consejeros independientes en los consejos de administración, la diversidad dentro del consejo de administración. Este tema es importantísimo y no hay inversionista que no esté encima de una empresa exigiendo un porcentaje de mujeres y de hombres dentro de un consejo de administración. Y esto no es un tema de cuota per se, es un tema de que se entiende que una empresa puede no ser sostenible en el largo plazo si no tiene esta diversidad y pluralidad de pensamiento dentro de su consejo. Existe también el tema importantísimo de incluir el desempeño en sustentabilidad en la compensación variable de la alta dirección o del consejo de administración o de la evaluación al consejo de administración. ¿Por qué? Porque si el desempeño en sustentabilidad recae sobre un gerente de sustentabilidad o un director o directora, no termina por permear en toda la organización, pero si está en lo que llamamos en el scorecard de la alta dirección, que esto suceda y baje a todas las personas responsables de gestionar estos temas, medirlos, divulgarlos, generar los datos y comunicarlos, entonces se permea. Entonces, ese indicador sobre la compensación de la alta dirección y el consejo relacionada con los temas ASG es un indicador muy importante. Por supuesto, el tema de la normatividad. Y ya el último tema a mencionarles dentro de la importancia del gobierno corporativo es un tema clave cuando hablamos de ASG y es la transparencia. La transparencia significa no solamente medir, gestionar y tener los datos internamente, sino comunicarlos, pero comunicarlos de manera constante y consistente, primero. O sea, no voy a divulgar un dato un año y no lo divulgo el año siguiente porque no conseguí el dato o no vino la persona y no lo tuve. Hay que ser consistente para generar una línea base de desempeño en cada uno de los temas. Decir, desde 2018 yo tengo este desempeño y este es mi dato en cualquier tema ASG, y así voy en 2019, 20, 21, 22. Un punto muy importante de la transparencia es que hay que divulgar, así el dato mejore o no mejore en nuestra gestión y nuestro desempeño. Es más valioso, mejor valuado por el sector financiero en general y hasta por el público y los consumidores, que la empresa sea sincera de cómo va en su desempeño, si no ha avanzado como se lo había planteado, por qué no lo ha hecho, cuáles han sido los retos y a qué se compromete a seguir avanzando. Es mejor valuado eso a no divulgar el dato o a divulgar un dato que no es correcto, como el famosísimo riesgo de greenwashing que tenemos al divulgar datos que no tienen esta trazabilidad de dónde viene el dato. Entonces, cierro hablando de la transparencia, que es un tema de gobierno corporativo, de cómo la empresa divulga su gestión. Y es muy importante que cada vez que hablemos de los temas ASG, entendamos que son una pluralidad de temas, muchos ambientales, muchos sociales, muchos económicos, de negocio, todos estos como temas financieros, pero que se requiere primero que nada contar con toda la institucionalización de un gobierno corporativo sólido. Entonces, espero que este mensaje sea de utilidad. Después de mi mensaje van a tener ustedes una exposición de personas de Chile, de Argentina, que hablen también de todos estos temas y, por supuesto, enriquezcan esta participación que he tenido el honor de dar aquí con ustedes. Y bueno, me pongo a sus órdenes y agradezco nuevamente la invitación.
empresas y con los aliados. ¿Tú qué opinas, Rocío? Chío. Aquí estamos teniendo un poquito de fallas técnicas. ¿Sí? ¿Qué pasó? No se preocupen, ya activamos el micrófono. Entonces no me escucharon. Bueno, quería que supieran la importancia del tema de la transparencia, de cómo comunicarlo, de cómo se debe de divulgar, como menciona Marius, si mejoró o no, se debe de tener esta sinceridad y transparencia en el desempeño para que se pueda generar este vínculo entre las empresas y los aliados. Fíjate que es muy importante lo que dices, Jessy, porque sobre todo la comunicación puede ser un gran aliado